Tienen el poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Convertirán las aguas en sangre cuantas veces quieran para atormentar a los moradores de la tierra. Traerán todo tipo de plagas a la humanidad que se opondrá a su ministerio. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, los matará. ¿Quieres saber quiénes son estos personajes? Quédate y te lo cuento a continuación. Los dos testigos y su relación profética con Israel. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 7, la palabra de Dios nos señala: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quiénes son estos enigmáticos personajes? ¿Cuándo aparecerán en el escenario profético mundial? ¿Qué harán en su ministerio? ¿Cuál será el papel que estos dos personajes enviados por el Dios Altísimo tendrán? Estos siervos de Dios tendrán el poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía y traer cuantas plagas ellos quieran para atormentar a los moradores de la tierra. Nadie podrá dañarlos, nadie podrá hacerles daño, nadie podrá contra ellos. Tendrán un poder inigualable, un poder que solo Dios puede darles a sus siervos, equipándolos para desempeñar una función específica en los días finales relacionados con la nación de Israel. Serán enemigos aférrimos de la bestia, el anticristo, que estará reinando en ese entonces el mundo entero. Estos tipos se opondrán rotundamente a la bestia. Advertirán a la nación de Israel del mal que les ha llegado. Advertirán que el que se ha sentado en el templo de Dios como Dios no es el verdadero Mesías. Estos personajes harán guerra contra la bestia. No podrá la bestia, con todo su poderío diabólico, Satanás encarnado en la bestia, no podrá luchar contra ellos, porque la palabra de Dios así lo señala. Pero dice la Biblia, el versículo 7, si mal no recuerdo, el versículo 11, versículo 7 exactamente, dice que la bestia que sube del abismo, que este es el anticristo, dice que al final, cuando ellos hayan acabado su ministerio, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, dice la palabra bendita de Dios. Es bien importante y curioso e indispensable, creo yo, para todo cristiano saber el papel de estos dos personajes llamados por la Biblia los dos testigos. Para saber más de ellos, déjeme profundizar. En primer lugar, es necesario ver y examinar el panorama mundial cuando estos personajes, los dos testigos, aparecerán acá en la tierra. En la actualidad hay un gran esfuerzo para afirmar la paz que tanto el mundo necesita, y especialmente la nación de Israel con los palestinos. El meollo, el conflicto de todos los conflictos yace en el Medio Oriente, con Israel y los palestinos, o los palestinos con Israel. Todos los enemigos de Israel están empeñados en destruir a la nación de Israel. Por eso es que en la actualidad se llevan a cabo constantes negociaciones, enormes cantidades de dinero que están siendo invertidas
para poder así llegar al acuerdo de una firma de paz, de un tratado de paz, como lo están diciendo hoy los políticos, de 7 años, según lo dice la palabra de Dios también en Daniel 9:27. Estas negociaciones están haciendo todos los esfuerzos y están encaminadas en conllevar a todos los que están involucrados a firmar un pacto de paz por 7 años que le pueda garantizar a la nación de Israel paz y seguridad, dicen los expertos. Y esto a mí me llama la atención, porque curiosamente, ¿sabe usted que el presidente de los Estados Unidos está haciendo enormes esfuerzos con lo que es las Naciones Unidas? Las naciones de Europa están haciendo enormes esfuerzos para poder garantizarle un tratado de paz a la nación de Israel. Israel está dispuesto a negociar, lo ha dicho la antigua Jerusalén, siempre y cuando se respete el lugar santo del templo, que es la parte exactamente donde estuvo el primer templo que construyó Salomón. Por eso es que la palabra de Dios dice allí en el versículo 1 que he leído del capítulo 11 de Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto significa tenerlo en la mira, tener la cuestión de la espina dorsal de todo este conflicto es el templo de Dios, el templo de Jerusalén. El sueño más grande de toda la nación de Israel es construir su tercer templo. ¿Sabe usted que por más de 2000 años Israel no ha tenido su templo? Y por eso los judíos visten de negro y se van a la parte que está del muro de las lamentaciones, la única parte que está ahí que ha quedado como un vestigio en señal de que allí existió un templo a Jehová. Los judíos ahí llegan a orar, a pedir a Yeshua, a Yahweh, a pedirle al Todopoderoso, al Altísimo, que les permita construir su tercer templo. Y dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El patio, el lugar del templo, no entra en negociaciones, están diciendo los judíos, el Sanedrín. Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo y quieren ellos poder firmar un tratado de 7 años antes que el mandato de Donald Trump termine. Fíjese usted que hace poco salía un comunicado del Sanedrín. El Sanedrín está exhortando tanto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como al presidente Vladimir Putin de Rusia, y les está diciendo que cumplan sus papeles bíblicos ordenados construyendo el tercer templo judío. El rabino Hillel Hayes, portavoz del Sanedrín, envió una carta ofreciendo a los dos mandatarios la oportunidad de actuar como figuras de Ciro, el medo persa, en tiempos modernos, reyes no judíos que reconocieron la importancia de Israel y el templo. Ciro, el grande rey de Persia en el siglo VI antes de Cristo, anunció en el primer año de su reinado que fue impulsado por Dios a hacer un decreto que el templo de Jerusalén debe de ser construido, según lo dice Esdras capítulo 1 versículo 2, dice la palabra de Dios. Y hay una carta que el Sanedrín ha emitido recientemente el presidente de los Estados Unidos, diciendo de la siguiente manera al honorable presidente Donald Trump: el Beit Din del Sanedrín, el Tribunal Superior de los 71, quisiera expresar su más alto agradecimiento por todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel, por el Estado de Israel y en particular por su acción formativa en trasladar la embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén. Sigue diciendo el comunicado: al mismo tiempo estamos muy preocupados por las implicaciones del llamado acuerdo del siglo, que aún no se ha presentado al público, pero que ya se ha anunciado. El plan recibió una atención considerable por parte de funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu. Asumimos que no todos están incluidos o equivocados, y estamos convencidos de que tienen intenciones verdaderamente buenas para hacer las paces con el Medio Oriente. Sin embargo, dice el Sanedrín, la paz solo puede lograrse si no es contraria a la voluntad del Creador.
y se deduce que la paz solo puede ser implementada por quien quiera que decida garantizar que todas las tierras mencionadas en muchos lugares de la Biblia se otorguen como una herencia eterna para el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Le pedimos a usted y a su gobierno que no presenten ningún plan que viole los derechos divinos del pueblo de Israel a toda su tierra, la tierra de Israel. El creador del mundo no otorgó ningún derecho o asentamientos en las fronteras de la tierra santa a otras naciones y ciertamente no a los enemigos del pueblo de Israel. Si actúa de acuerdo con estos principios, se le garantizará la bendición del Beit Din, o sea, del Sanedrín, y la bendición del cielo. En consecuencia, sus mandatos estarán llenos de éxito, tanto para usted como para los Estados Unidos de América. Reza literalmente esta carta del Sanedrín. Con gran respeto y bendiciones, Rabino Joel Schwartz, juez presidente, Rabino Yishai Badar y Rabino Jonathan Ben Eliezer, Rabino Arel Segal, Rabino Boaz Melet, Rabino Don Stein, secretario de Corte y Justicia Asociada. Reza literalmente esta carta. ¿Por qué el Sanedrín tiene que emitir esta carta al presidente de los Estados Unidos? Porque el presidente de los Estados Unidos, a través de su yerno Jared Kushner, está haciendo enormes esfuerzos para poder conciliar una paz con Israel y los palestinos. Que curiosamente que el acuerdo del siglo, como lo dice ahí, ya los palestinos ya lo conocen. Israel ya sabe que los palestinos ya conocen el contenido del plan, no así los judíos. A Israel no se le ha dado a conocer todavía. Qué curioso que Israel no conozca todavía la parte del contenido de este enorme plan de paz, como se está diciendo, pero sí ya los palestinos, ya Jared Kushner ya se reunió con los palestinos, ya ellos ya conocen el contenido del plan, se ignoran los detalles y bueno, esperamos que Israel pues también lo conozca dentro de poco tiempo, pero la verdad hay algo que se está haciendo bajo de agua, como se dice, que no sabemos. Israel, su sueño más grande es construir su tercer templo. Ese es el sueño anhelado de todo judío, poder tener un templo. El problema radica hoy en la actualidad es el Domo de la Roca, el templo musulmán que está exactamente en las mismas bases donde estuvo el primer templo de Salomón. Y ese es el conflicto eterno que jamás se le puede dar una solución tan viable. Hay una situación terrible allí con relación a los musulmanes, porque el templo que está ahí, el Domo de la Roca, es donde los musulmanes consideran que es su lugar más santo en todo el planeta Tierra, porque dicen ellos que desde ahí Mahoma ascendió al cielo montado en su caballo blanco, cosa que es totalmente falsa. Mahoma nunca llegó a las regiones de Jerusalén. Eso es falso totalmente. Sin embargo, el Corán así lo hace creer y los musulmanes están creyendo semejante mentira. El problema de Israel es que no acepta construir el templo en otro lugar, sino es donde están las bases del primer templo que construyó el rey Salomón a Jehová, el Dios eterno. Por eso que hay muchas naciones que le ofrecen millones y millones de dólares a Israel para que construya su templo a la par del Domo de la Roca. El problema no es dinero, Israel le sobra dinero. La cuestión es bíblica, es de entender que Dios le ordenó un lugar exacto al rey Salomón donde tenía que construir su templo. Y ahí es donde los judíos necesitan construir y volver a edificar su tercer templo. Hay algo terriblemente fuerte ahorita en el escenario político, religioso mundial relacionado con la construcción del tercer templo. Sin embargo, la Biblia señala que el tercer templo se debe de construir no dentro de muchos años. ¿Por qué? La situación política que vive el mundo actual y religiosamente en el Estado de Israel con los palestinos y los musulmanes están exigiendo que se construya el tercer templo porque Cristo viene pronto y cuando Cristo regrese, el templo de Jerusalén estará ya profanado por el anticristo. En otras palabras, el anticristo necesita un templo para que se cumpla la palabra de Dios
tanto, como lo dijo Pablo, que se hará pasar por Dios, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por el bendito, por el Creador, lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo, parece que el 5, 6, 7, 8 y 9 habla de todo esto. Así es que la situación es bien terrible, porque nadie puede tocar el templo del Domo de la Roca. Eso desataría un conflicto bélico mundial. Los árabes se alzarían en guerra totalmente. La famosa yihad cobraría más fuerza y poderío en contra de la nación de Israel, atacándolo fuertemente. Nadie puede tocar el Domo de la Roca. Tiene que suceder algo grande, y es por eso que aquí los teólogos, los escatólogos están diciendo que el arrebatamiento de la iglesia, que no dudamos que va a suceder muy pronto, va a ocasionar un enorme terremoto mundial que hará que el Domo de la Roca sea derribado, según dicen estos expertos, y tiene mucha lógica, porque el tercer templo de Israel tiene que ser construido. Tiene que ser construido el tercer templo en Jerusalén, exactamente donde están las bases del primer templo. ¿Se vendrá abajo el Domo de la Roca? Milagrosamente Dios lo botará a través de un terremoto, y entonces podrá darle lugar a que el tan anhelado sueño de la nación de Israel pueda levantar su tercer templo. El rapto ocasionará un caos global terrible. En ese lapso de conflagración y caos mundial aparecerá un hombre que la Biblia le llama el falso Cristo. Dice la Biblia que aparecerá en un caballo blanco, porque este hombre viene por la vía diplomática. Tiene el poder de todas las armas que existen en la actualidad, pero no usará las armas para garantizarle una paz al Medio Oriente, a todo el mundo entero. Y este hombre dirá exactamente que él ayudará al mundo, sacará al mundo de ese caos terrible en el que ha caído. ¿Por qué? Porque exactamente tendrá una situación inexplicable el mundo, y este hombre le dará una explicación mentirosa, pero que el mundo se lo va a creer. Por eso es bien importante que entonces entendamos que este hombre aparecerá de la nada y se proclamará ser Dios, y le permitirá a los judíos, para congraciarse con los judíos, con el pueblo de Israel, le permitirá a ellos poder construir su tercer templo. En ese lapso de tiempo también estará desarrollándose la guerra de Gog y Magog, que van a querer atacar a Israel de una manera fuerte. Toda la gente va a estar pasmada viendo los enormes ejércitos reunidos para atacar contra la nación de Israel. Entonces este hombre no solamente va a darle una explicación al mundo de lo que ha pasado, sino que también va a salvar al mundo de una hecatombe mundial. Y es por eso que él se va a autoproclamar ser el verdadero Mesías. Se va a proclamar ser el Mesías, y a la gente la va a engañar, y todos van a creer en él, lo van a adorar, lo van a venerar, y la iglesia amada del Señor, que ya no estará en ausencia de la verdadera iglesia, estará la falsa iglesia, la iglesia apóstata mundial, la que ya se mueve con el espíritu del falso profeta, donde hay tantas señales y prodigios mentirosos. La gente va a estar anonadada con ese super líder, lo van a venerar, lo van a adorar, y nadie lo va a poder resistir. Pero en ese entonces, dice la palabra de Dios, que aparecen en el escenario profético mundial en Israel los 144,000 judíos, los 144,000 paladines que Jehová levantará en ese entonces, para tener la voz verdadera, para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Y entonces se cumple lo que dice San Mateo 24, que será predicado este evangelio del reino a todos los confines de la tierra para testimonio de las naciones, y luego vendrá el fin. Allí se cumple 12,000 judíos de cada tribu. 12,000 por 12 hacen 144,000, según lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 en adelante, señala específicamente los 12,000 de cada tribu: de la tribu de Rubén, de la tribu de Aser, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Neptalí, de la tribu de Zabulón, etc. 12,000 judíos que van a ser levantados con el propósito de tener la palabra de Dios en el tiempo final, en este tiempo crítico,
cuando el anticristo estará declarándose como el falso Mesías. Estos hombres tendrán el poder de poder llevar el mensaje de salvación a todos los confines de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces el diablo desata una persecución terrible contra estos siervos de Dios, porque serán contrarios totalmente a lo que el anticristo estará haciendo en esos días. Por eso es bien importante ver ahí la misión de los dos testigos. Esto es bien interesante porque los dos testigos también aparecen en el umbral de la situación terrible cuando el anticristo, que está sentado y se ha proclamado como el verdadero Mesías, desata una furia queriéndolos callar. Es entonces cuando aparecen milagrosamente en Jerusalén los dos testigos enviados de parte del Dios del cielo, y estos vienen a respaldar el ministerio profético de los 144,000 que estarán predicando la palabra de Dios en todo el mundo. Pero no solamente vienen para respaldar a los 144,000 judíos que estarán predicando a todas las naciones, sino que ellos también vienen para advertir a la nación de Israel del mal que les ha llegado, que no es el verdadero Mesías, que es el falso, es el impostor, y que tienen que estar alertas, huir a los montes, tal como se los dijo nuestro amado bendito Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24. Estos dos testigos tienen como misión demostrar a la nación de Israel quién es Jesús, Yeshua HaMashiach, el verdadero Rey del cielo. Y le advertirán que el anticristo que se ha sentado y se ha proclamado como el Dios en el templo no es el verdadero Jesús. Pablo se lo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9. Jesús les profetizó también esto en San Juan capítulo 5 versículo 43. Él les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis, les dijo el Señor. Ellos tienen el poder para respaldar a la nación de Israel, de advertirles del mal que les viene. Y ellos tienen el poder para cerrar el cielo en los días de su profecía, para que no llueva, para atormentar a la gente con cuantas plagas ellos deseen, para traer una serie de persecuciones, de torturas a la humanidad, ya que las aguas también ellos las convertirán en sangre. Tienen el poder total del Altísimo para actuar en los días de su profecía. La gran pregunta y el gran dilema es saber quiénes son estos dos personajes misteriosos que aparecerán en Israel en el tiempo, prácticamente en la semana 70 de Daniel, en los últimos 7 años de esta dispensación mundial. Hay un dilema en cuanto a quiénes son estos siervos de Dios. La identidad de estos dos profetas del Altísimo es debatida por muchos teólogos hoy en día. Los dos testigos, algunos dicen que son Elías y Enoc, otros dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, cosa que no puede ser, porque esos dos profetas de Dios hablan, literalmente hablarán y actuarán y pelearán contra la bestia. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ellos no pueden hablar, sí hablan en un sentido figurado, que es la palabra de Dios, pero no así literalmente como lo dice la bendita palabra del Señor. Los rabinos y todos los comentarios rabinos indican y afirman que esos dos testigos son Moisés y Elías. Y yo, mi posición personal es también Moisés y Elías. Siempre he creído y lo he enseñado que son Moisés y Elías. Y le voy a dar algunas razones por qué los rabinos afirman que los dos testigos son Moisés y Elías. Son estos dos profetas los que ellos esperan en todas las fiestas cada año. En la fiesta de Pesaj, o sea, en la fiesta de la Pascua, se mencionan dos personajes como los dos testigos, y siempre ellos mencionan a Moisés y a Elías. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés no solo sabe cómo enfrentarse a un líder tirano, patrón y charlatán y de un peso terrible como lo fue Faraón, sino Moisés. Moisés es el que tiene la experiencia de parte de Dios. Moisés se enfrentó al faraón de Egipto, el emperador mundial de aquel entonces, uno de los prototipos también del anticristo, un hombre déspota, un hombre criminal, un hombre que no tenía agallas para mandar a asesinar a alguien. Y contra ese Moisés se enfrentó.
Moisés sabrá cómo enfrentarse al tirano de la bestia, al tirano del anticristo, que estará gobernando el mundo en aquellos días con mentiras, con poder diabólico, con señales y prodigios mentirosos. El diablo será encarnado en la bestia, el anticristo, pero Moisés tiene todo el poder del Dios del cielo para poderlo enfrentar en aquellos días. Además, Moisés sabrá cómo contrarrestar las artimañas prodigiosas que hará el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios señala en ese pasaje que el falso profeta, nos dice la Biblia, después vi otra bestia subir de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto será terrible, pero Moisés tiene la perspicacia, el poder de Dios para poderse enfrentar y contrarrestar todos estos ritos religiosos, estos prodigios religiosos que hará la bestia y el falso profeta, que son los 2 líderes que van a gobernar el mundo en los últimos 7 años. El otro, ¿por qué también decimos que es Moisés? Porque Moisés es el que conoce perfectamente la ley. A Moisés se le dio la ley del pueblo de Israel. Él conoce perfectamente la ley y sabe todo el conocimiento, conoce la ley perfectamente. Además de eso, apareció en la transfiguración con Jesús, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, los 2 personajes que hablaban con Jesús. Ese es un misterio. Algunos teólogos han llegado más allá, algunos rabinos afirman que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías relacionado con lo que es la gran tribulación, el tiempo del ministerio de estos 2 testigos. Jesús estaba dándoles lineamientos, indicaciones, dicen algunos expertos. Eso ya la Biblia ya no lo dice. Es posible eso sea. ¿Por qué decimos que el otro es Elías? La palabra de Dios señala claramente en Malaquías capítulo 4, versículo 5, que Elías es uno de los 2 testigos. Eso sí, lo aclara la palabra de Dios. Algunos dicen que Elías ya vino en Juan el Bautista. Eso es falso, porque Juan, cuando le preguntaron diciéndole, tú eres el Elías que habría de venir, él dijo, no soy. Porque si Juan hubiese dicho, yo soy Elías, Jesús no hubiera tenido entonces qué hacer, porque Jesús tenía que venir antes de Elías, y eso así lo fue. Ahora, es bien importante entender, Elías se levantó cuando Israel había caído por lo más bajo moralmente, doctrinalmente, espiritualmente. Israel estaba viviendo un caos en el ámbito de la palabra de Dios. Lo mismo está el mundo hoy actualmente. Hay una decadencia espiritual terrible como no teníamos idea. El espíritu del falso profeta ya opera en el mundo entero. La gente no deduce, no reconoce cuál es lo de Dios y cuál es lo del falso espíritu del falso profeta. El espíritu del falso profeta ya opera en el mundo con señales y prodigios engañosos, con sanidades, con cuántas cosas estamos viendo un mover falso del espíritu del falso profeta. Israel estará en una decadencia moral, en ausencia de la verdadera iglesia en aquel entonces. Además, Jezabel estaba en aquel entonces dominando el trono de su marido, el rey Acab. Era Jezabel la que dominaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Eso era terrible, por eso es que afirmamos que Elías es uno de los siervos de Dios llamados los 2 testigos. Jezabel envenenó las entrañas de la doctrina del pueblo de Israel y desató una terrible persecución contra los siervos de Dios, los profetas, matando a miles de ellos, los verdaderos siervos de Dios. Jezabel manipuló a su marido, esto se le llama el poder detrás del trono. Jezabel prohibió a su marido, el rey Acab, que mencionara el nombre de Jehová cuando Israel acudía a él para ser bendecido. Gobernaba un espíritu manipulador y de falsedad en aquellos días. Elías se enfrentó a este tipo de espíritu en los días de su ministerio, cuando era el rey Acab el que gobernaba a la nación de Israel. En su tiempo Elías supo responder y le dijo en una ocasión al rey Acab, tú eres el que turbas a Israel.
Elías por eso hace un citatorio a todos los falsos profetas que habían en aquel entonces y los cita a los 450 profetas falsos de Baal y a los 400 de Acera, 850 profetas. Los había citado en el monte Carmelo para un desafío, para ver quién era el verdadero Dios, a quién él servía y a quienes ellos servían. Y ya todos reconocemos que allí Jehová le contestó a Elías con fuego, incendiando el altar que él había construido y que le había metido agua hasta de sobra para que no dijeran que allí había mano peluda, porque Dios no hace las cosas a media. Dios es perfecto y respalda a su siervo siempre y cuando nos guardemos en santidad e integridad para con él. En ese entonces Elías tuvo que degollar a los 850 profetas falsos que allí habían en aquel entonces. De la misma manera también hoy Elías sabrá enfrentarse a las mentiras y artimañas del falso profeta que hará descender fuego del cielo, que hará que le hagan imagen a la bestia, que hará tantos milagros para engañar a los moradores de la tierra, como lo hemos leído. Aquí lo dice la palabra bendita del Señor. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13. Delante de los moradores y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esto Elías lo sabrá confrontar y dirá que ese espíritu no es de Dios. Y él también hará descender fuego para quemar a todos aquellos que quieran hacerle daño, dice la palabra de Dios. Que si alguno quiere dañarlo, dice que él va a morir de la misma manera. Así como ellos quieren hacerle a los profetas, ellos van a morir. Entonces el mal que ellos quieran contra los siervos de Dios se va a revocar en ellos mismos. Tremendo todo lo que viene. Esto será terrible. Es de entender claramente que los dos siervos de Dios, los dos testigos son Moisés y Elías. Definitivamente la Biblia nos arroja mucha luz de estos dos personajes. Estos dos personajes vendrán a Israel en el tiempo terrible, cuando el anticristo haya desatado una furia tremenda en contra de la nación de Israel. Por eso es que la Biblia señala que a la mujer, que es la nación de Israel, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14 respectivamente. Y la serpiente arrojó, dice el versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Lo que demuestra aquí es la gran persecución que le viene para la nación de Israel en los días cuando el anticristo se declare como tal. Por eso el papel de los dos testigos es indispensable para la nación de Israel, y por eso Dios los envía para poder advertir a su nación del mal que les ha llegado, del diablo encarnado en el anticristo, en su hijo, el hijo del anticristo, el hijo de la simiente, como lo dice allá Génesis capítulo 3 versículo 15, claramente es el anticristo, el hijo de la serpiente, el hijo del diablo, en otras palabras. Tremendo todo lo que vendrá en esos días. Estos dos siervos de Dios tendrán el poder para poder enfrentar a la bestia. Son los enemigos mortales de la bestia en ese tiempo, que le serán estorbo. No podrá gobernar la bestia, porque ellos dirán la verdad al pueblo de Israel. Por eso es que su poder será destructivo. Dice la Biblia que ellos tienen el respaldo total de Dios en su corto ministerio de 1260 días. Esto es igual a 3 años y medio, los primeros 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Ellos tendrán el respaldo total de Dios y ellos serán los que tendrán el poder, el control, y nadie podrá dañarlos. Atormentarán a las naciones, convertirán las aguas en sangre, cerrarán el cielo para que no llueva, y de todas estas desgracias que pase, el anticristo hará creerle a la gente que por la culpa de esos dos siervos de Dios, el mundo está viviendo las calamidades que están viviendo, para que la gente ignore y sepa que lo que está viviendo ya son los días de la gran tribulación, y que son los juicios de Dios los que están vertiéndose sobre la tierra. Tremendo, el diablo siempre le da vuelta a todo, siempre tergiversa todo lo de Dios, y es por eso que estos dos siervos de Dios serán
siervos que Dios los respaldará de una manera terrible y tremenda. Si alguno quiere dañarlos, dice el versículo 5 del capítulo 11 del Apocalipsis, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Harán que no llueva en los días de su profecía, dice el versículo 6. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Habrá calamidades en los comestibles por los juicios que estos siervos de Dios traerán, y esto servirá para atormentar a la humanidad de aquel entonces. Convertirán las aguas en sangre cuantas veces ellos quieran para atormentar a los moradores de la tierra. Y la tierra va a sentir la ira de Dios a través de estos siervos de Dios en aquel entonces. Van a sentir las consecuencias de no obedecer a Dios, como pasó allá cuando Moisés se enfrentó a Faraón, convirtió las aguas en sangre y todo Egipto reconoció al final que hay un Dios en el cielo que es el que gobierna toda la tierra. Desatarán plagas para herir a los moradores de la tierra, dice el versículo de la palabra de Dios, ahí el versículo 6, si mal no recuerdo, del capítulo 11, y para herir la tierra con plagas cuantas veces ellos quieran. Nadie podrá contra estos siervos de Dios en esos días hasta que cumplan su ministerio de 3 años y medio, porque al final la bestia, dice la Biblia, que los matará. Hará guerra contra ellos y vencerá a los siervos de Dios. Cuando pase todo el turbión, cuando todo su ministerio, los 144,000, ellos han terminado prácticamente su ministerio, los 2 testigos también han desenmascarado al anticristo, se han enfrentado contra él, le han dicho a la nación que ese es el falso Cristo. Ellos han terminado su ministerio, han terminado el ministerio que Dios depositó en ellos para venir a advertir a la nación de Israel del mal que les habría llegado. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia, ¿por qué dice aquí que la bestia que sube del abismo viene del mismo infierno? Igual que el capítulo 9 señala que los demonios, las langostas que suben del mero abismo, es el mismo del cual aquí este espíritu es el que está poseyendo y es el que domina al líder mundial, la bestia. Aquí lo dicen algunos expertos. No olvidemos que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2, 3 y 4. El 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto dicen los expertos que tiene que ver el anticristo. No olvidemos que en su aparición él se aparecerá y se dará a conocer y se proclamará en el lugar, en el tercer templo. Él allí, en la inauguración, dicen algunos rabinos, en la inauguración del tercer templo judío, lo invitarán a él como una personalidad prominente. Y ahí, dicen ellos, que cuando esté la inauguración del tercer templo, este hombre sufrirá un atentado terrorista y morirá o se dará como que ha muerto. Por eso aquí dice el versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando de las 7 cabezas, hablando de los 7 imperios que han pasado, pero esta cabeza es la última, que es exactamente el anticristo. Dice como herida de muerte. Como herida de muerte, aquí es un símil, o sea, como que muere, pero que no muere. Algunos dicen que la bestia morirá. Yo digo que no morirá. Lo darán como que ha muerto y lo declararán al mundo que murió. Esto es para darle cumplimiento a esa profecía que está aquí dicha en la palabra de Dios. Y entonces, a los 3 días, porque el diablo siempre quiere imitar lo de Dios, a los 3 días lo proclamarán como resucitado. Y es por eso que en el versículo 4 hay una exclamación de la gente que solamente cuando ha resucitado un tipo de esta índole se puede expresar lo que aquí dice. El versículo 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y adoraron al dragón y a la bestia que había dado autoridad. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
¿Por qué exclama la gente y pregunta? ¿Quién podrá luchar contra la bestia y quién podrá vencerla? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta exclamación, estimados oyentes? Definitivamente, porque lo habrán declarado como resucitado. Entonces, si resucitó, dice la gente, claro, este tipo es increíble, es inmortal, nadie lo puede detener. Y es entonces cuando toda la humanidad se doblega y adoran al dragón, el diablo, y adoran a la bestia, el anticristo, el líder político que estará reinando el mundo en aquel entonces. Entonces, los dos siervos de Dios van a desatar y van a declarar exactamente esta situación bélica que se va a venir entre la bestia y los dos siervos de Dios. Y va a haber un conflicto terrible, una oposición terrible. La bestia los querrá matar, pero no podrán porque Dios los respaldará a estos siervos de Dios. Y es por eso que dicen aquí algunos que la bestia morirá. Porque dice que la bestia que sube del abismo, dicen unos que morirá. Y hay una terrible situación en el Vaticano que se ha dado con la muerte de Juan Pablo II. Juan Pablo II, dicen los expertos, que este espíritu satánico de este hombre va a ser el que se va a encarnar en la bestia. ¿Sería así? El diablo lo puede hacer porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Es posible sea así, es posible que no sea así. Solo Dios lo sabe. Lo único que sí dice que viene del abismo, y esto significa que del abismo vendrá un demonio de tal naturaleza, el demonio del anticristo, que es el demonio más poderoso, dicen los expertos, dentro del escenario religioso satánico, y le sigue el espíritu del falso profeta, que son los dos demonios que se van a encarnar en dos personajes en el último tiempo de la historia de la humanidad, en los días de la gran tribulación, para gobernar al mundo y llevar el mundo a lo más despiadado y religioso que jamás el mundo habrá conocido. Hoy estamos viendo ya reseñas del falso profeta, del espíritu del falso profeta, en tanta falsedad religiosa que hay. Hoy la gente ya no discierne qué es de Dios y qué no es de Dios. Necesitamos el discernimiento de espíritus, estimados hermanos y amigos, para conocer lo que es de Dios, lo verdadero. Entonces, este demonio se encarnará en la bestia y la gente caerá de rodillas y maravillándose porque nadie podrá detener a la bestia. Entonces, en ese lapso, cuando los dos testigos estén terminando su ministerio, entonces dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Los matará literalmente. Oiga usted, los va a matar y no va a permitir que sean enterrados sus cuerpos. Van a estar en la plaza, en sentido espiritual se llama Sodoma y de Egipto, dice el versículo 8 de Apocalipsis 11, y sus cadáveres estarán en la plaza, en la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y de Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Lógicamente tiene que ser Jerusalén. No olvidemos que el centro profético mundial será Jerusalén en los días de la gran tribulación. Y vea lo que pasará. Estos profetas han atribulado tanto a la gente que dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo los verán? No olvidemos que hoy la tecnología, toda está lista ya para cubrir un evento mundial en cuestión de en vivo prácticamente a nivel global. Los de todos los pueblos van a poder ver los cadáveres de estos dos siervos de Dios que tanto daño le hicieron a la gente rebelde, a la gente, al imperio del anticristo en aquel entonces. Se van a regocijar y van a ver a sus cadáveres ahí en la plaza. No los va a permitir enterrar porque el diablo sabe bien qué es lo que pasó con Cristo cuando él lo sepultó. Lo sepultó y al tercer día Jesús se levantó. El diablo sabe bien eso y sabe que esos dos siervos de Dios podría pasar lo mismo, y es por eso que el diablo ordena que no sean sepultados y están los cuerpos ahí en la plaza, en Jerusalén, a la vista de todo el mundo. Estarán siendo, no habrán otras noticias en todos los medios, y no descubriendo, sino viendo, hablando de esos siervos de Dios que murieron por el poder de la bestia. ¿Qué es lo que la gente va a decir? Que el diablo tiene más poder que los siervos de Dios. Cosa que no es cierta, porque la Biblia ya lo señaló, que esos dos siervos tienen que morir. El gran dilema es que Moisés murió. No tiene ningún problema. La Biblia registra más o menos 7 personas que murieron 2 veces. Eso no es ningún problema para Dios. Deuteronomio capítulo 34 dice claramente que Moisés murió y Jehová lo enterró y nadie conoce el lugar de su sepultura. Pero Judas nos dice que cuando el Espíritu
de Satanás, cuando el diablo contendía contra el arcángel Miguel, peleando por el cuerpo de Moisés, no se profirió a dictarle maldición, sino que el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Ahí hay algo, ahí hay un misterio. Y dicen algunos expertos que Jehová mandó a traer el cuerpo de Moisés. ¿Lo mandó a traer con qué finalidad? Dios lo tiene en algún lugar. Y Él lo tiene reservado porque este hombre será uno de los 2 testigos que vendrá en el tiempo final para ayudar a la nación de Israel. Tremendas las cosas que vienen, estimado oyente. Y la Biblia sigue diciendo que al tercer día, cuando pasan 3 días y medio que la gente está viendo los cadáveres en la gran plaza en Jerusalén, dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Qué tremendo lo que viene. Estos siervos de Dios, así como todos los están viendo, que están muertos ahí, están tirados ahí, están tiesos ahí. Pero al tercer día, 3 días y medio, dice que hay una voz del cielo que les llama y les dice: subid aquí. Y ellos suben a la vista de todos los que los están viendo en vivo y en directo. Los 2 testigos resucitan y son llevados al cielo en una nube, y se van al lugar donde pertenecen, porque ellos han cumplido su misión acá en relación a la nación de Israel. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces? Hay un terremoto en ese entonces. El versículo 13 de capítulo 11 de Apocalipsis dice: y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por un terremoto, que murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Imagínese usted, qué tremendo, ¿no? Se van a aterrorizar. Van a morir 7,000 hombres, dice la Biblia, y se van a aterrorizar los demás de ver lo que ha pasado, porque aquellos hombres resucitaron. Sucederá un terremoto producto de la resurrección, del poder de Dios de vida que entrará en esos siervos de Dios y los levantará. Qué tremendo, ¿no? Lo que viene. Estos siervos de Dios son siervos que Dios tiene preparados para ese día, para ese tiempo. Y óigame usted, la gente se va a maravillar. La gente se va a enviar regalos de ver que esos hombres han muerto, pero el tercer día estos hombres, 3 días y medio, ellos se levantan a la vista de todo. Estos siervos de Dios tienen una gran relación profética con la nación de Israel. Estimados oyentes, los tiempos son difíciles. El tercer templo está a punto de ser construido. El anticristo necesita un templo para cumplir la profecía de la palabra de Dios de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9, y lo que les dijo Cristo también en San Juan capítulo 5 versículo 43. El tercer templo tiene que ser construido muy pronto en Jerusalén. Es el sueño de toda la nación de Israel, construir su tercer templo. Todo está listo ya, dicen los expertos. Todas las réplicas de los utensilios, de los materiales, todo está listo ya. Es más, el Sanedrín ya anunció que apareció la vaca roja. Ya apareció la vaca roja. Y eso, muy pronto voy a grabar un video, el significado profético de la vaca roja, y se va a dar cuenta la maravilla que contiene esa misteriosa vaca. Tremendo los tiempos que estamos viviendo, el fin se acerca, Cristo viene pronto, señales antes del fin. Un placer saludarle y advertirle de los grandes acontecimientos que vienen para el mundo actual. ¿Estás preparado tú para enfrentar estos acontecimientos? Cristo viene pronto, antes sucederá el rapto de la iglesia, y la iglesia amada del Señor se irá para estar en las bodas del Cordero. ¿Quieres ser tú uno de los partícipes de esta bendición? Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador personal, porque pronto será demasiado tarde. Que Dios te bendiga, es mi mejor deseo.